El 5 de abril de 1994, el mundo de la música quedó paralizado. Kurt Cobain, líder de Nirvana y una de las figuras más influyentes del movimiento grunge, fue encontrado sin vida en su casa. La versión oficial fue clara: se quitó la vida. Sin embargo, con los años, esa explicación se ha vuelto cada vez menos convincente. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Kurt Cobain estaba huyendo de algo más profundo? ¿O alguien más quería que desapareciera? Hoy vamos a adentrarnos en la vida, los conflictos y el trágico final de una leyenda que, aunque físicamente ya no está, nunca dejó de ser parte del ruido. Un niño sensible en un mundo frío. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington, una ciudad pequeña, gris y sin muchas oportunidades. Desde niño, Kurt fue distinto, sensible, creativo, reservado. Mientras otros niños jugaban fútbol o peleaban por atención, él prefería dibujar, cantar y pasar horas escuchando música. Su vida cambió drásticamente cuando tenía 9 años. El divorcio de sus padres fue un golpe brutal. Para Kurt, no solo significó la ruptura de su familia, sino también la pérdida de estabilidad. Comenzó a cambiar, se volvió más introvertido, más rebelde, más triste. Lo enviaron de casa en casa, con su padre, con familiares, pero en ningún lugar se sintió verdaderamente bienvenido. En la escuela era el blanco de burlas. Lo veían como el extraño. Se encerraba en sus pensamientos. Escribía frases oscuras. Dibujaba cosas que a muchos les parecían perturbadoras. Pero, detrás de todo eso, había un niño herido, que no encontraba su lugar en el mundo. A los 14 años, recibió su primer guitarra. Fue su escape, su manera de expresar lo que no podía decir. Pasaba horas tocando, componiendo, canalizando todo su dolor a través de la música. Pero, incluso con eso, la tristeza seguía creciendo. Ya había empezado a buscar formas de adormecer sus pensamientos, de desconectarse. Kurt no solo era un adolescente incomprendido, era una mente atormentada, atrapada en un entorno que nunca supo qué hacer con alguien como él. Lo que nadie imaginaba era que aquel joven callado, perdido en Aberdeen, estaba por convertirse en el símbolo de una generación y en el protagonista de una tragedia inolvidable. El nacimiento de Nirvana y la voz de una generación. Después de años sumido en la confusión, la tristeza y el aislamiento, Kurt encontró un sentido en la música. En 1985, ya con 18 años, formó sus primeras bandas en Aberdeen, tocando en sótanos, garage y pequeños bares. Pero no fue hasta que conoció a Chris Novoselic, un bajista de raíces yugoslavas con quien compartía el amor por el punk, que todo comenzó a tomar forma. Juntos crearon una banda que primero cambió de nombre varias veces, hasta finalmente adoptar el que pasaría a la historia, Nirvana. Era un nombre que contrastaba con la intensidad de su música, pero reflejaba esa búsqueda interna de paz que Kurt nunca pudo alcanzar. Al principio tocaban para unas cuantas personas. Eran shows sucios, intensos, con distorsión, gritos y emociones al límite. Pero detrás de ese caos había algo diferente. Kurt no cantaba para entretener, cantaba para desahogarse, para liberar lo que llevaba dentro. Sus letras eran personales, confusas, llenas de símbolos y emociones que muchos no entendían del todo. Pero todos sentían. En 1989 lanzaron su primer álbum, Bleach, bajo un sello independiente. Aunque tuvo poco alcance comercial, captó la atención de la escena underground. Pero fue en 1991 cuando todo cambió. Con la llegada de Dave Grohl en la batería y la firma con el sello DGC Records, Nirvana lanzó Nevermind. Y con ello,
Una revolución. El sencillo Smells Like Teen Spirit se convirtió en un fenómeno inesperado. En cuestión de semanas, Nirvana pasó de tocar en pequeños escenarios a llenar estadios. MTV puso su video en rotación constante. Las radios lo tocaban una y otra vez. Sin buscarlo, Kurt Cobain se convirtió en la voz de una generación que se sentía igual que él, incomprendida, frustrada, cansada del sistema. Pero, mientras el mundo lo celebraba, Kurt se sentía cada vez más presionado. No le gustaba la fama, no quería ser un ídolo. Odiaba las entrevistas, los flashes, la imagen que los medios intentaban construir de él. Solo quería hacer música. Pero ahora estaba atrapado en algo mucho más grande. Nirvana había cambiado el panorama musical para siempre. El grunge se apoderó de la industria, desplazando al glam y al pop superficial. Pero a medida que la banda crecía, también crecía la oscuridad dentro de Kurt. La fama, en lugar de salvarlo, lo empujaba más hacia el abismo. En esos años, su música se volvió más cruda, más introspectiva. En cada presentación, parecía dejar un pedazo de su alma en el escenario, y mientras millones lo aclamaban, él solo deseaba desaparecer del centro de todo. Courtney Love, caos y amor entre sombras. En medio del torbellino de fama y presión que rodeaba a Kurt, apareció una figura que marcaría profundamente su vida: Courtney Love, vocalista de la banda Hole. Courtney era irreverente, intensa y salvaje, justo como él. Se conocieron oficialmente en 1990 y desde el inicio su conexión fue tan fuerte como caótica. Eran dos almas rotas que se entendían en su oscuridad. Su relación fue veloz, pasional y desordenada. Compartían más que amor, compartían la música, el arte y también las adicciones. Se convirtieron en cómplices, en aliados, pero también en combustible para la inestabilidad del otro. En 1992, Courtney quedó embarazada y poco después se casaron en una ceremonia sencilla en Hawái. Kurt, vestido con pijama, se veía feliz, aunque por dentro ya cargaba con una mezcla peligrosa de emociones. El nacimiento de su hija Francine Cobain fue un momento clave. Kurt amaba profundamente a su hija. En muchas entrevistas hablaba de lo mucho que significaba para él, de cómo quería protegerla del mundo que tanto daño le había hecho, pero ni siquiera el amor de un padre fue suficiente para sacarlo del abismo. Las adicciones no se detuvieron, al contrario, se intensificaron. La prensa comenzó a enfocarse en ellos, no solo por su música, sino por los rumores, los escándalos y las sospechas de lo que sucedía tras las puertas cerradas. Reportes hablaban de peleas, excesos y discusiones constantes. Algunos veían a Courtney como una influencia negativa, mientras otros decían que era ella quien lo mantenía con vida. La relación se volvió objeto de especulación constante, alimentando la tensión y el aislamiento de Kurt. A medida que Nirvana seguía cosechando éxito, él se volvía más huraño, más distante. Las giras lo agotaban, los conciertos lo vaciaban emocionalmente y en los descansos solo encontraba consuelo en las sustancias. Cada vez estaba más delgado, más apagado, más roto. La presión venía de todas partes: la industria, el público, los medios, e incluso de sí mismo. Ya no encontraba paz ni en la música. En muchas ocasiones se lo veía salir al escenario con la mirada perdida, tocando mecánicamente como si estuviera atrapado en un ciclo que no podía romper. Y mientras el mundo gritaba su nombre, él solo quería silencio. Dolor, adicciones y señales de alarma. A mediados de los 90, la figura de Kurt Cobain comenzaba a mostrar señales más evidentes de desgaste.
Aunque seguía siendo el líder de Nirvana, su mente y su cuerpo parecían cada vez más desconectados de la realidad. El cansancio, la depresión y el uso constante de sustancias lo mantenían atrapado en un estado de fragilidad profunda. Los que lo rodeaban comenzaron a notar los cambios. En algunas entrevistas, su voz era apenas audible, sus respuestas confusas. En los conciertos, a veces ni siquiera hablaba con el público. Otras veces, rompía su guitarra con furia como si quisiera destruir todo lo que había construido. Ya no era solo tristeza lo que se notaba en él, era desesperación. La presión de ser una figura pública se había vuelto insoportable. Kurt odiaba el rol de estrella, el espectáculo que lo rodeaba. No quería ser ejemplo de nada, ni portavoz de nadie. Lo que para muchos era fama, para él era una jaula dorada. Lo abrumaban las cámaras, las preguntas, los titulares que inventaban historias o exageraban lo que sucedía en su vida personal. En su diario escribió frases como: "Odio todo esto y no tengo más energía para seguir pretendiendo". Su estado físico también se deterioraba. La combinación de depresión crónica, dolores estomacales constantes y el uso de drogas lo habían dejado extremadamente delgado y con un semblante cada vez más apagado. A menudo se aislaba incluso de sus amigos más cercanos. Era como si el mundo le pesara demasiado. En marzo de 1994, mientras se encontraba en Roma junto a Courtney, sucedió un episodio que dejó a todos preocupados. Kurt fue encontrado inconsciente en el hotel, tras haber mezclado medicamentos con alcohol. Oficialmente, se trató de una sobredosis accidental, pero, para muchos, fue un intento de despedida. Aunque se recuperó físicamente, su mente parecía haber cruzado un punto sin retorno. Tras aquel episodio, su entorno intentó intervenir. Courtney y sus amigos más cercanos lo presionaron para ingresar a rehabilitación. Finalmente, accedió y fue internado en un centro en Los Ángeles. Pero, pocos días después, Kurt escapó del lugar sin decir nada. Saltó una barda y desapareció. Esa sería una de las últimas veces que se le vería con vida. El silencio antes del final. Después de escapar del centro de rehabilitación, Kurt Cobain se convirtió en un fantasma. Durante días, nadie supo dónde estaba, ni su esposa, ni sus amigos, ni sus compañeros de banda. Simplemente se desvaneció. Pero, en realidad, no se había ido lejos. Se refugió en Seattle, en una de sus casas, y allí, rodeado de sus pensamientos más oscuros, comenzó a escribir, a grabar cintas, a dejar mensajes. El 2 de abril de 1994 fue visto por última vez con vida. Durante esos días, varios intentaron contactarlo. Courtney incluso contrató a un investigador privado para dar con su paradero. Estaba preocupada. Algo no estaba bien. Las llamadas no eran respondidas. Las pistas eran vagas. Y la sensación de que algo trágico estaba por suceder crecía como una sombra pesada. El 5 de abril, todo terminó. Kurt se encerró en un cuarto encima del garage de su casa. Llevó consigo una caja con jeringas, un arma, cigarrillos y una carta. Una carta dirigida a Buda, su amigo imaginario de la infancia. En ella hablaba del vacío, de su dolor, de cómo ya no encontraba emoción en la música, en el escenario, ni siquiera en la vida misma. Se disparó con una escopeta, pero nadie lo supo de inmediato. Su cuerpo permaneció allí, solo, durante varios días. No fue hasta el 8 de abril que un electricista, al llegar para hacer una reparación, encontró el cuerpo sin vida de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock. La noticia estremeció al mundo. Titulares de todo el planeta anunciaban la tragedia. Las estaciones de radio comenzaron a tocar Nirvana sin parar. Los fans, devastados, dejaron flores, cartas y velas afuera de su casa. La generación que él había representado lloraba la pérdida de su voz.
Pero junto con la tristeza surgieron las preguntas. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó realmente a ese punto? ¿Fue él o hubo alguien más? Las teorías que nunca murieron. Cuando el mundo supo que Kurt Cobain había muerto, la versión oficial fue clara: suicidio. La policía encontró una escopeta, una carta de despedida y rastros de sustancias en su sistema. El caso fue cerrado rápidamente. Sin embargo, muchas personas, amigos, investigadores independientes y fans, nunca quedaron convencidos con esa explicación. Comenzaron a surgir preguntas, detalles que no encajaban. El primero de ellos fue la cantidad de sustancia en su cuerpo. Según el informe toxicológico, Kurt tenía una dosis tan elevada en la sangre que, según varios expertos, habría sido prácticamente imposible que pudiera siquiera sostener un arma en ese estado. Se preguntaban, ¿cómo pudo accionar la escopeta si estaba tan profundamente afectado? Otro punto que generó sospechas fue la carta de despedida. Muchos creen que no fue una carta de suicidio, sino una carta de despedida del mundo de la música. En su mayor parte, habla de la frustración con la industria, de lo poco que ya sentía en el escenario, de cómo había perdido la pasión por tocar. Solo el final, en un párrafo añadido con una letra ligeramente diferente, menciona algo más personal y oscuro. Para algunos, ese último fragmento fue añadido posteriormente. También hay quienes señalan a Courtney Love como una figura clave en este misterio. La relación entre ambos era compleja, caótica y cargada de conflictos. Algunos exagentes, músicos e incluso personas cercanas a Kurt han sugerido que había tensiones por temas económicos, por la custodia de su hija y por el temor de Courtney a que Kurt pudiera divorciarse, lo que habría afectado su acceso a la fortuna del músico. El investigador Tom Grant, contratado por la propia Courtney para encontrar a Kurt cuando escapó de rehabilitación, se convirtió en una de las voces más críticas de la versión oficial. Él aseguró que encontró inconsistencias en la escena del fallecimiento, que recibió información contradictoria y que incluso fue obstaculizado cuando intentaba descubrir la verdad. A esto se suma que la escopeta con la que supuestamente se quitó la vida no tenía huellas digitales claras, ni en el arma ni los cartuchos. Un detalle extraño, considerando que se trataba de un caso tan delicado. Durante años, los debates continuaron. Se escribieron libros, se hicieron documentales y cada vez más personas comenzaron a creer que, tal vez, Kurt no se quitó la vida, sino que alguien más se la arrebató. Aún así, las autoridades nunca reabrieron el caso. La versión oficial se mantuvo intacta: suicidio por herida de escopeta autoinfligida. Pero para muchos, ese veredicto nunca respondió las verdaderas preguntas, y en el fondo, lo que quedó fue una sensación amarga, que la verdad sobre lo que pasó aquella tarde de abril de 1994 podría estar sepultada junto con él. Kurt Cobain murió a los 27 años, pero su legado sigue siendo inmortal. Aunque su muerte fue oficialmente considerada un suicidio, su música y su dolor siguen resonando. Su voz fue el reflejo de una generación que luchaba contra sus propios demonios, y aunque alcanzó la fama, nunca encontró la paz que tanto buscaba. Las teorías sobre su muerte continúan circulando, pero lo que realmente permanece es su música, su influencia y lo que dejó atrás. Kurt dijo: es mejor quemarse que apagarse lentamente. Aunque se apagó, su fuego sigue vivo en las generaciones que lo siguen. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida de Kurt Cobain. No olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión. Nos vemos en el próximo video.